Saludos, buenas tardes. Gracias por sintonizar el espacio Algo Más que Vivir. Roberto Díaz, como siempre, con el grato placer y este esfuerzo comunicacional que día a día hacemos para poder llevarle a nuestro público orientación, informaciones y más. En esta tarde tengo la grata oportunidad de conversar con el ingeniero Darío Yunes en una serie de entrevistas que habíamos prometido a nuestros televidentes. Y la vida pues nos da la oportunidad de cumplir con parte de nuestros sueños. Hoy me acompaña el ingeniero Darío Yunes. Muy buenas tardes, Yunes, que hoy estaremos hablando acerca del urbanismo. Buenas tardes. Buenas tardes, Roberto, y a todo el pueblo dominicano, tanto los que viven dentro y fuera del país, un saludo afectuoso. Sí, hoy precisamente vamos a hablar del urbanismo, una disciplina interdisciplinaria. Y fíjate bien, las primeras ciudades pues nacieron pero sin ningún tipo de urbanismo. Es decir, prácticamente la intuición del proyectista, que regularmente era el emperador o el que dirigía el Estado. Pero luego eso siguió así hasta pasado el medioevo, avanzó un poco con el Renacimiento, pero no lo suficiente, hasta que llegó a principio, en la época moderna, con el padre de la arquitectura moderna precisamente, Le Corbusier, crea más de 29 movimientos arquitectónicos. Y dentro de esos movimientos arquitectónicos estaba el urbanismo. Y luego, pues, cuando se crean los congresos internacionales de arquitectura moderna, los CIAN, bueno, pues todos los arquitectos del mundo se reunían en ese congreso y ahí establecían las normas, las reglas que debía de existir en una ciudad que se aplicase el urbanismo. Entonces, tú sabes que las ciudades son fundamentales la vivienda, en ella la vivienda, para que sea ciudad, trabajo y el ocio. Si fuéramos a definir el urbanismo con palabras simples, ¿cómo lo haríamos? Bueno, el urbanismo es la mejor forma de darle felicidad a la población. ¿Y de qué modo? A la parte urbana principalmente. Es aplicable en la parte urbana, en la parte rural no. Porque fíjate, el nombre lo tiene, urbanismo. Darle felicidad a la ciudadanía. Sí. Pero eso es algo que necesita todo ciudadano. Y cuando hablas de darle felicidad, ¿cómo se lograría eso? Bueno, fíjate, estableciendo y aplicando las normas y reglas precisamente del urbanismo. ¿Cuáles son esas reglas? Por ejemplo, las edificaciones. Empieza con las edificaciones. Las edificaciones deben de tener su parqueo, es lo primero. Aquí carecemos de eso. Por eso ahí no hay un urbanismo. Entonces, el trazado de sus calles, en las intersecciones, con su radio de giro adecuado, pero también con el ancho que debe de llevar, con el contén, la área verde y también la acera. Entonces, porque, fíjate bien, en una ciudad con un verdadero urbanismo, tiene que tomarse en cuenta el peatón. Aquí se toma en cuenta más el vehículo que los peatones. Entonces, y eso tú lo puedes ver inclusive en los semáforos, que solo tienen fase de verde, amarillo y rojo, pero no tienen el muñequito que le indica, salvo algunas excepciones, que le indica al peatón que puede cruzar por el paso peatonal tipo cebra. Sí. Esa raya, ¿verdad?, blanca y negra, de una la mayoría de los conductores la pisan, ¿eh? Claro. Pero aparte de eso, en muchas intersecciones no la hay. Eso es cierto. Entonces, tú no tienes una forma de el peatón estar desorientado cuando no tiene la señalización, tanto horizontal como vertical. Entonces, eso es parte del urbanismo. ¿Conocen esas reglas los que construyen?
hay una ley para regir todas esas. Claro que sí, la Oficina de Planeamiento Urbano de toda ciudad, principalmente la ciudad que son municipios, tienen esas reglas establecidas. Hay normas que son revisadas cada cierto tiempo por el comité que lo compone Obras Públicas, el ayuntamiento y una serie de instituciones que crean la normativa. Pero aquí todo está creado y las normas están y las leyes. No se aplican, lo que no se aplica es porque ahí entra la parte clientelar, el clientelismo político. Pero si usted lo dice un poquito más llano, sería corrupción. No sería corrupción, sino detrás del voto. Es decir, no tomo las medidas porque va a afectar a los votantes y no van a votar por mí si me reelijo. Pero caemos casi en lo mismo. Sí. Eso es corrupción. Claro que sí. Y se mueven otras cosas, según se dice. También hay mucha violación del lindero. Porque fíjate que las ciudades fueron creadas para la felicidad de los ciudadanos. Pero también Dante Alighieri en el libro La monarquía establece que tú debes querer más a tu ciudad, más que a ti mismo. Tú debes querer tu ciudad más que a ti mismo, porque en ella tú estudias, te superas, en ella tú trabajas, en ella también tú tienes lugares para esparcimiento, en ella tienes iglesia donde congregarte. Es decir, tú lo encuentras todo en la ciudad que te da felicidad. Ahora, ¿qué pasa? Las ciudades, la mayoría han crecido de una forma anárquica, acéfala y amorfa. Y además, violándolas todas. El urbanismo normas establece que en una vivienda no puede haber un promedio de más de 2 por habitación. Si tú tienes una vivienda y viven en ella, tiene 3 habitaciones y viven 9, ya eso es hacinamiento. Okay. Entonces el urbanismo... Aquí hay mucho hacinamiento. El urbanismo lo condena eso. Sí, no, estamos llenos de hacinamiento. Principalmente esos lugares vulnerables, donde la tierra no cuesta nada y que la gente ha ido construyendo de una manera, una invasión espontánea. Y eso hace que las personas que viven ahí, regularmente en la periferia, no en la parte central, en el casco urbano, que es donde más se aplica el urbanismo, entonces ahí hay hacinamiento, que en muchos sitios le llaman tugurio, arrabales, chabola, todo ese tipo de calificativo depende del país o de la ciudad. Y aquí pues nosotros le llamamos prácticamente arrabal. Jones, hablas de que el urbanismo se creó con el objetivo de darle felicidad al ciudadano, ¿no? Correcto. Pero en otros países vemos que muchas personas prefieren vivir en las afueras de las ciudades más que en las ciudades, precisamente por algo que usted señalaba de cómo las ciudades hoy en día en el mundo entero han crecido. Entonces el bullicio de las industrias, los entaponamientos, muchas personas, de hecho gente famosa prefiere vivir a las afueras de las ciudades. Y aquí está pasando casi lo mismo. Eso le llaman los lugares, la ciudad de matatiempo, porque es tanto el tiempo que tú tienes que utilizar para llegar de un sitio a otro, sí, que se pierde mucho tiempo y por eso pues la gente le llama matatiempo. Dicen amigos que a veces duran más en el camino que en el trabajo. Correcto, y eso no es. Tú tienes que tratar de que el tiempo te rinda Pero volviendo acá al patio, como decimos, ¿cómo entonces se podría lograr una buena, bueno, sería casi imposible, porque dicen que el cáncer, cortado con tiempo, pues se puede salvar el paciente, pero lograr una buena y perfecta urbanización de nuestra ciudad? Porque esta ciudad, precisamente como usted decía, está creciendo y creciendo sin control, sin reglas. Mira, a la ciudad hay que trabajarla con una acupuntura urbana. Explique eso más llanamente. Sí, por parte. Y eso viene haciendo una analogía con la salud que se adquiere a través de la acupuntura de la aguja. Entonces los chinos
o más bien los asiáticos, te tratan el problema por parte. Por punto. Entonces, bueno, te tratan la parte de la rodilla, por ejemplo, primero, o de la planta de los pies. Con las agujas te aplican acupuntura. Entonces, por ejemplo, si NACO está súper crítico, entonces vamos a trabajar de una forma al estilo acupuntura. Vamos a trabajar NACO primero y después nos vamos al vergel, pero después nos vamos a los mineros. Y así pues tú vas resolviendo los problemas por parte, porque si lo quieres enfrentar todo es muy difícil. No hay los recursos para eso. Bueno, Yunes, vamos a una pausa, regreso. Seguimos hablando acerca de este interesante tema de la urbanización. Pausamos y ya regresamos.